Bueno, hermanos, yo les invito a que estemos cómodos en esta noche. Y yo quiero que a medida que transcurra la predicación tengamos algo en mente y nos interroguemos respecto a algo. Y piensen esta noche, hermanos, cuál es el significado o cuál es el lugar que usted tiene, que usted tiene en su vida para con el Señor. ¿Qué significa Jesús para ti? O el Señor, ¿qué lugar tiene en tu vida? Y vamos a meditar respecto a ello. Y resulta que nosotros, cada uno de X o Y manera, tenemos como la historia a través de la cual conocimos al Señor. Algunos son unas historias así con acción y todo, y algunas historias son como, bueno, nací en un hogar cristiano, pero yo meditaba al respecto y realmente no es cómo lo conocimos, sino a quién conocimos. Y leí al respecto acerca de la historia de un pastor que una noche estaba escuchando una emisora, pues no conocía realmente al Señor, y estaba escuchando una emisora X y no le gustó la música que en ese momento estaba escuchando y decidió pasar la emisora buscando otras opciones, y en esa dio con una emisora cristiana. Se detuvo porque no sé, el género que estaba escuchando en ese momento le llamó la atención. Y allí le empezaron a decir, él empezó a escuchar como: si no has conocido al Señor Jesús, Él tiene la solución a ese problema, Él tiene la solución a esa dificultad. Y él se preguntaba: ¿Él tiene la solución a ese problema? ¿Será que sí? Y preguntaba acerca de ello. Y él decía: Señor, tenía una Biblia, y en ese momento él decidió abrir la Biblia y: Señor, háblame a través de esa palabra. Y el Señor allí le hablaba que aún los incrédulos tenían que creer que Jesús era el Señor. Y él era como: pues el Señor me está hablando. Justo en ese momento recibió una llamada telefónica, porque él estaba en su adolescencia, por así decirlo. Recibió una llamada telefónica de alguien, de compañera del colegio, que era cristiana, y le decía que el Señor había puesto el sentir en ese momento de llamarlo a él, porque le tenía un mensaje. Él en ese momento, y le decía como: le tengo un mensaje y lo quiero invitar para que nos acompañe a un servicio. Como era un momento en el que el Señor estaba tratando con él aceptó la invitación, y ese día en el servicio, en el culto, invitaron a pasar al altar. Y él en ese momento se arrepintió. Él decía que si tal vez no hubiera sido por la emisora, porque estaba pasando allí la música, tal vez no lo hubiera escuchado, y era el propósito de Dios. Y bueno, y tal vez es una de las muchas historias que uno a veces se encuentra por ahí, de cómo las personas llegan al conocimiento de Jesús. Realmente el nombre de Jesús es un nombre que trasciende, que no solamente se queda en nuestro contexto, en las iglesias cristianas, sino que va más allá. Leí al respecto, y para la historia, Jesús en aquella época hubo ciertos escritores que escribieron de Jesús, sí, o sea, dudando de que realmente Jesús fuera el Cristo, de que realmente Jesús fuera el Señor. Y leía que en ese momento habían unos escritores romanos que decidieron en sus escritos hablar de él, por cómo él se comportaba, por lo que la gente hablaba. Y decía una enciclopedia británica en el 1995, decía que esos relatos demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la existencia del Señor, y que a pesar de que pasaron los años y que en el siglo XVIII se empezó a poner en tela de juicio si Jesús existía o no, habían evidencias de que Jesús sí había sido un personaje que había marcado la historia. Y yo decía, historiadores de hace mucho tiempo, y si uno se coloca a escudriñar y averiguar qué han escrito acerca del Señor, que no sean estos textos en la Biblia, en lo que nosotros conocemos, van a haber personas que escribieron respecto a ello, porque el nombre de Jesús no solamente fue eso. Y tanto así, hermanos, que si meditamos aún en nuestro contexto, siendo tal vez un país muy católico o con otras creencias, aún el himno nacional que se entona en los colegios también habla en cierto modo de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que dice: comprende las palabras del que murió en la cruz. Y son muchos los textos en los que se habla del Señor Jesús. Como usted está pensando en este momento el significado que tiene para el Señor para usted, yo quiero que haga memoria de ese momento que usted conoció al Señor o que le hablaron del Señor. Tal vez estábamos en el lugar menos esperado.
tal vez estábamos en un lugar donde pensamos que la presencia del Señor allá no llegaba. Y con esto les quiero compartir de qué modo fue que yo llegué a conocer a este nombre que es sobre todo nombre, y que en la historia se habla de un antes de Cristo, después de Cristo. Y para nosotros también hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Antes, un pasado que tal vez muchos no queremos como volver a mirar, y ahora un presente donde tenemos, yo diría que las palabras no alcanzan, cosas grandiosas, cosas maravillosas. Y yo les decía que en el lugar menos esperado, porque de la forma que yo conocí al Señor estaba en una reunión de amigos, en un lugar que no era el adecuado, en un lugar, una discoteca, por así decirlo. Y estaba en un lugar como así, la música muy, muy chévere, me sentía a gusto, porque estaba haciendo cosas que en ese momento para mí eran a gusto. Y hermanos, no les miento cuando les digo que llegó un momento como que si te hubieran estrujado y te hubieran preguntado como, ¿tú qué haces acá? Y yo era ahí como desesperada, y yo ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué me siento así? Y era como una presión en el pecho, unas ganas de llorar impresionantes, y yo no, ¿por qué me siento así? Y me miraban como, ¿qué le pasa? Porque no comprendían qué pasa. Y yo no, yo me quiero ir de aquí, no me siento bien, no estoy en el lugar indicado. Y yo en ese momento vivía con una familia que era de la iglesia, pero que tal vez no había asistido acá con el propósito como de decir, me voy a entregar al Señor. Estaba en otro lugar, eso era un domingo en la noche, al día siguiente, entonces me quedaba en la casa de una amiga y volvía. Y toda la noche era así como triste, como que ¿qué pasa conmigo? Como si hubiese habido un despertar realmente. Llegué a mi casa y algo que me marcó es que Dios hace las cosas con tal propósito que todo está en el lugar indicado. Y en ese momento me recuerdo que al lunes festivo se casaba el hermano Gerson Tobar, y estaba en la invitación, y cuando Gerson la entregó como, ay sí, para que vayas al matrimonio también y me acompañes, no sé qué, yo decía que voy a ir por allá en ese momento. Al día siguiente yo me vine muy temprano para donde vivía, y yo les decía, yo siento algo muy raro, me siento como aprisionada, siento que algo pasa conmigo, y yo no sé, yo quiero ir hoy allá, quiero ver qué pasa allá. Y bueno, por las personas con las que vivía, ya conocía a mucha gente de la iglesia, y todos eran como, Adrián, no sé qué es acá, yo no sé, pero cuando llegué, hermanos, y tal vez el mensaje estuvo en ese momento, y yo me sentía como si hubiera llegado al lugar. Y poco a poco el Señor siguió tratando conmigo, yo empecé a asistir a todos los servicios, y aunque al inicio me era como dificultuoso dejar la ropa, el Señor también obró en eso. Y no se me olvida que fue en un culto de hermanas Dorcas, que el Señor usó de tal modo a una hermana que yo decía, de las cosas que uno se pega, de las cosas que uno se pega así, que realmente son miserias, hermanos, por sacar excusas para con el Señor. Y para mí ese es lo que marcó el antes y el después de conocer al Señor Jesucristo. Y yo quiero que nos remontemos a unas historias de la palabra del Señor y pensemos en la mujer del flujo de sangre. Una mujer que yo diría que para ella el Señor Jesucristo significó su sanador, era su esperanza. La palabra del Señor habla de ella en San Marcos, en el capítulo 5, el versículo 24, y lo busco porque hay unas palabras que me llaman bastante la atención de ella. Y decía, cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Para ella esa era la última esperanza, hermanos. Tal vez había acudido a muchas otras partes, pero para ella él era como mi sanador, él va a ser la solución, y tan grande fue su fe que en ese momento el Señor la sanó. Si también hablamos de la mujer samaritana, para ella Jesús fue la verdad. Le reveló cosas que tal vez muchos no conocían, pero el Señor, que lo sabe todo, lo conoce todo, le dijo eso allí, y ya yo creo que justo esa palabra llegó en el momento indicado. El Señor Jesús para ella significó mostrar todo lo que ella era, y yo diría como dejar las apariencias y mostrarse tal cual es. Tal vez para Lázaro, en el momento que Jesucristo lo resucita, para él es una nueva oportunidad. No sabemos cómo
fue Lázaro antes. No tenemos idea de las cosas que pudo haber pasado Lázaro, pero en el momento que Jesús le devolvió la vida fue una nueva oportunidad para reconocerle, para empezar de nuevo. Esa nueva oportunidad se la brindó el Señor Jesucristo. Aún yo pensaba en el momento que el Señor Jesús fue crucificado y que estaba en medio de los dos malhechores. Uno de ellos decidió ofenderlo y decirle como, ay, si tú eres el Señor, ¿por qué no te bajas de ahí? ¿Por qué no haces algo? Y el otro como, no, pero es que no sabes a quién te estás refiriendo, no sabes con quién estás hablando. Y él, yo diría que fue como en el último momento antes de morir, Jesús marcó su antes y su después. Y tal vez hubiese sido otra la historia si en ese momento él no se hubiera mostrado así, pero el Señor le dijo, te aseguro que mañana estarás conmigo en el paraíso. En el último momento, antes, tal vez en el último minuto antes de desfallecer, el Señor tocó con él. ¿Cuántos tenemos una alabanza para el Señor? Gloria al Señor. Para él, en ese momento Jesús lo significó todo. Ahora yo quiero que usted piense, hermanos, y si yo le preguntara en esta noche que me dijera en una palabra, para ti, ¿qué es el Señor Jesús? ¿Tú qué responderías? Si yo le preguntara, por ejemplo, no sé, al hermano Román, para él, ¿qué es el Señor Jesucristo? Él es todo, amén. Para el hermano Joan, ¿qué es el Señor Jesucristo? La esperanza, amén. A ver, una hermana. Para la hermana, se me van todos los nombres en ese momento. Para la hermana Liz Day, ¿qué es el Señor Jesús? Amén, lo veremos tal cual es. Para el hermano Freddy Portilla, ¿qué es el Señor Jesús? Él es nuestro todo. ¿Para cuántos Él es nuestro todo? Amén, Él lo llena todo. Y yo pienso que la respuesta a esa pregunta va de acuerdo a la relación que nosotros tenemos con el Señor. Para algunos, Jesús puede ser un nombre que yo escucho siempre que voy a la iglesia, y se quedó en ese nombre que escucho siempre. Y nos hablan de que el Señor es el sanador, de que el Señor hace milagros, y él llega acá o ella llega acá, lo escucha como, ay, sí, amén, sí, Él hace milagros, sí, Él es el sanador, y se quedó solo con eso. Pero si es una persona que está en relación constante con el Señor, que se comunica constantemente con Él, va a responder, es que sí, como dicen ustedes, para mí el Señor lo es todo, para mí el Señor lo suple todo, para mí el Señor es mi ayudador, para mí el Señor es mi sanador, porque lo es para todos nosotros. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo se hubiera marcado la historia? Si tan solo, o sea, si no solo hubieran visto al Señor como si ese ser que nosotros imaginamos, que hizo cosas buenas y que la gente habló mucho de Él, ¿cómo hubiese sido la historia si en vez de solo hablar de Él a medias, lo hubieran reconocido como el Señor? ¿Cuántas guerras, hermanos, no se hubieran evitado si esas personas hubieran reconocido que realmente Jesucristo era Dios? Y tal vez ellos lo pasan por alto, pero yo no sé cuántos se sienten privilegiados en esta noche de que nosotros, en un montón de gente, hermanos, el Señor tuvo de nosotros misericordia y nos reveló a nosotros algo tan grande que afuera que digan lo que quieran, pero para nosotros el Señor es nuestro todo, amén. El Señor lo suple todo, aleluya. Gloria sea al Señor, aleluya. La palabra del Señor declara que el Señor marcó tantos aspectos de la historia que les quiero leer algo al respecto. Y dice que San Pedro, o Pedro, haciendo mención de ese nombre, apostilló, dijo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo dijo que ante este nombre se doblará toda rodilla de los que residen en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En la biología nació sin la normal concepción porque no fue engendrado por hombre. En la genética desmintió la teoría de Darwin, hizo lodo en la tierra con su saliva para crearle los ojos al ciego de nacimiento, utilizando así la importancia de los componentes primarios que fue con lo que fue hecho el hombre. Nació pobre,
sin una cuna. Sin embargo, los sabios le adoraron y le brindaron sus tesoros, oro, mirra y perfume aromático. Nació solo en una pesebrera. Sin embargo, muchos ángeles cantaban coros celestiales. Trabajó en la química. Jesús convirtió el agua en vino, cambiando los elementos moleculares de un reino a otro. En la física, Él desafió la ley de la gravedad cuando ascendió a los cielos. En la economía, Él desmintió la ley de la disminución al alimentar 500,000 personas solo con 2 peces y unos pocos panes. En la medicina, hermanos, Él curó a los enfermos y los ciegos sin administrar una sola dosis de algún medicamento, sin necesidad de abrir la piel, de usar un bisturí. Él desafió la medicina. En la prehistoria, eso me llena de gozo, en la prehistoria, en la historia y en el futuro, Él es el principio, Él es el final, Él es el alfa y la omega. Y yo puedo decir, hermanos, que Él es nuestro todo, pero sí, eso está muy bonito en las escrituras. Pero a veces nosotros como cristianos decimos tantas cosas a las personas de afuera, que a veces yo me pregunto como si uno sí se las cree todas. Y en las palabras uno dice muchas cosas, pero en los hechos que estamos mostrando, realmente yo digo que Él es mi todo, pero cuando estoy en la dificultad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Realmente yo digo, sí, Señor, es que usted es mi sustentador. Y vemos que no hay nada en la casa y como que, ay, ¿a qué hermana llamo primero? ¿A quién voy y le digo que me dé tal cosa? Digo, Él es mi sanador, y nos agobia un simple dolor de cabeza y vamos y nos tomamos 2 acetaminofén. Y yo diría que nos vanagloriamos diciendo, no, es que sí, el Señor me ha sanado, el Señor ha hecho tantas cosas conmigo. Y si uno se colocara a meditar, primero siempre hemos acudido a otra cosa. Primero siempre hemos ido, tengo un problema muy grande y primero siempre llamo a mi amiga o a mi amigo y que me escuche, y ya si allá en las horas de la noche yo voy a hablar con el Señor. Es como si tomáramos al Señor como, sí, Señor, yo voy a leer tu palabra y la voy así, yo creo algunas cosas de ahí, pero lo de poner en práctica, vamos a ver cómo lo negociamos, y estamos como negociando cada rato con el Señor. Si no, yo diría, ¿cómo cambiaría nuestra vida si ese primer lugar que decimos y ese todo que decimos que es el Señor se lo damos realmente al Señor? Si dejamos tanta palabrería, hermanos, tanta cosa, y nos apoderamos como realmente de eso que queremos, o de ese lugar que realmente le queremos dar al Señor. Si le decimos, Señor, sí, es que usted para mí es mi sanador y yo voy a orar y yo voy a creer. Y no sé cuántos se han visto, no sé, a altas horas de la noche con un dolor, o un familiar de ustedes se han visto con un dolor y uno sin nada en la casa. Y ahí sí, ay, no, es que hagamos la oración porque es que sí, yo tengo al sanador. Ah, sí, ¿qué pensará el Señor? Ah, sí, no tienes el medicamento, vas a orar, ¿cierto? Y lo más hermoso, hermanos, de ese Dios que nosotros tenemos es que así usted vaya a la última, que así usted vaya ya cuando está desfalleciendo, el Señor se pasa de bueno, hermanos, con nosotros. Se pasa de bueno, que a pesar de que usted lo dejó allá en la última banca, Él es tan misericordioso que le responde a esa petición. Yo diría que otra persona, no sé, al ver que lo dejaron de último se puede sentir mal. Y yo, por eso, no sé, glorifico al Señor por eso, porque no ve realmente, o sea, va más allá de nuestra condición. No sé, se acuerda de que nosotros somos así. Somos seres que hoy estamos muy bien, que hoy decimos que sí, hoy estamos en bendición y el Señor es mi todo, y el Señor es mi sustentador, Él es mi roca, Él es mi fuerza, y mañana me llegó la dificultad y busco otra opción. Y yo quiero en esta noche, hermanos, que usted ahí, en ese lugar donde está, cierre los ojos. Y yo realmente no quiero, no sé, en cierto modo como que juzgar o decir cosas respecto a su vida. Realmente la vida de cada uno lo conoce. Pero yo quiero que usted piense, si usted tal vez lleva mucho tiempo con una dificultad, si usted ha agotado, no sé, dinero, ha acudido no sé a cuántas personas, no sé cuántas reuniones ha pedido con el pastor para hablar del mismo tema, y usted está viviendo, como dicen por ahí, gracias a las oraciones de otras personas.
está sostenido aquí en la iglesia gracias a que otras personas, las hermanas de intercesión, no sé, los hermanos que dirigen aquí, usted pasó la hojita y pidió que oraran por esa petición. ¿Qué tal si usted en esta noche piensa, Señor, yo quiero, sabes que tal vez en muchas ocasiones hemos escuchado lo mismo, Señor, y yo lo he escuchado, pero yo quiero en esta noche realmente apoderarme de tantas cosas, porque si afuera creen que usted fue alguien que marcó la historia? Porque si usted desafió tantas leyes, yo en esta noche no desafío esa ley y rompo esa ley que yo tengo en mi vida de que primero voy a acudir a otras cosas y después voy a acudir a ti. Y yo quiero en esta noche que piense en esa dificultad, piense en ese problema que tal vez usted tiene y no sé, visualice, hermanos, que usted en ese momento, esa dificultad, le va a decir, Señor, hoy yo quiero que usted sea ese primer lugar. Mire, Señor, es que tal vez a veces me he sentido tan cansada y ha llegado a mí el dolor y ha llegado a mí la desesperación, Señor, y tal vez hasta muchas personas saben de mi dificultad en la iglesia, Señor, pero yo nunca te la he comentado a ti directamente. O te he orado, Señor, mira, acuérdate de mi dificultad, mira lo que estoy pasando, Señor, sé propicio, Señor, responde. Pero esa oración ha sido una oración como salgamos de este momentico, para que sí, mostrar que sí, soy buen cristiano y estoy haciendo, y estoy orando y estoy en comunicación con el Señor. Pero nos hemos vuelto, hermanos, como la costumbre se apoderó de nosotros. Tanta es la costumbre, hermanos, que ya dicen, ay, hagamos una oración y somos como, ay, pero es que lleva 5 minutos, lleva 3 minutos haciendo la oración y nada que la termina. Nos molesta hasta cuando se alargan las oraciones. Yo en esta noche, hermanos, quiero invitarle a que ese primer lugar se lo entregue al Señor y diga, Señor, el significado que tú tienes para mí es que usted es mi todo. Y mi todo significa que usted va a llenar todas las áreas de mi ser. Mi todo significa que aun cuando yo crea que no va a pasar algo más, va a pasar. Y quiero, no sé, contarles algo al respecto. No sé si algunos se acuerdan. El primer culto de obra social de este año. Y se me escapa el nombre del hermano que trajo una hoja de vida. No me acuerdo qué otras cosas trajo. Y hizo un reto de fe. Es muy chistoso. Yo en ese momento, yo era como, bueno, pues yo tengo trabajo, estoy muy bien. Pero el Señor siempre tiene algo mejor para uno. Y fue muy charro, hermanos, porque yo estaba aquí atrás orando, y el hermano Jorge se me acercó en ese momento. Y yo me quedé como, o sea, es que yo me acuerdo y me da como pena con Dios por eso. El hermano Jorge se me acercó y me dijo, Adriana, tome esta hoja de vida, el Señor no se le va a dar algo tan grande. Yo en ese momento, hermanos, no les miento, yo dije, pero yo tengo trabajo, pues esta hoja de vida para mí no. Yo me fui, de hecho, hermanos, yo la cogí y yo la guardé de una, y yo no, qué pena que me hagan con esta hoja de vida. Pasó, es que no recuerdo bien la fecha en la que fue, pasó más o menos un mes. Yo estaba en un trabajo bien y desde el año pasado me postulé a un proceso, pero yo decía, pues, por si pasa, por si algo. Como es, hermanos, que cuando yo menos me lo esperaba, me llama como, ay, Adriana, para que vengas mañana a firmar, así de una, a firmar contrato, porque vas a empezar a trabajar con X empresa. Yo me quedé, y yo en serio, o sea, yo no lo podía creer, y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Si yo pensé que eso ya no aplicaba para mí. Yo el otro día cuando firmaba eso, yo me acordaba de eso, y yo decía, Señor, perdóname, Señor, las cosas que uno a veces hace por dudar, por no sé, es que las bendiciones que uno se pierde, hermanos, por no creerle al Señor. Y yo les decía en ese momento a alguien, a los que le conté que yo había escondido la hoja de vida en ese momento en el bolso, yo les decía, hermano, mire lo que pasó. Es como así, la escondiste, vas a ver lo que voy a hacer contigo. Sí, yo no sé, yo
glorifico al Señor por eso. El Señor conmigo se ha pasado de bueno, de misericordioso. Hermanos, yo les invito a que estemos en pie. Tal vez yo no sé mucho de cómo sí, hermano, que va hacia el altar. No, usted sabe en qué medida necesita al Señor. Y para mí este lugar ha sido como un lugar de respuesta, y no tengo susto a decirlo. Y el domingo en la oración decían: ¿quién quiere pasar acá por un milagro? Y yo pasé. Yo le decía: Señor, en este momento necesito un milagro tan grande tuyo, que yo sé que así como Él me ha respondido otras veces, lo va a responder, porque yo quiero que el Señor tome en mi vida ese primer lugar, que ese significado que yo digo: sí, es que usted es mi todo, Señor. Y yo le digo: Señor, es que usted es el único que ha estado ahí cuando he pasado unas dificultades tremendas. Usted es el único que ha estado ahí cuando me asomo por mi ventana y miro al cielo a altas horas de la noche y digo: Señor, estoy sola. Pero usted ha sido el único que me ha dado esa respuesta en el momento oportuno. Y yo quisiera, hermanos, que no fuera un mensaje más, que en cierto modo lo que el Señor en esta noche le dijo a usted trascienda, porque nos hemos llenado de tantos mensajes, hermanos. Tenemos palabra de Dios demasiado abundante, y yo creo que ya tenemos los fundamentos para decirle: Señor, yo me quiero apoderar de que usted es mi Señor, de que usted ha dicho que si yo tengo una enfermedad, usted llevó todas esas enfermedades en la cruz, que si yo paso una dificultad, usted ha dicho que va a estar ahí. Y yo quiero, hermanos, que usted en esta noche eleve esa oración al cielo y le diga: Señor, no tengo otro lugar al cual ir, Señor. He buscado tantas opciones, Señor. He ido a tantos lugares, Señor, y en ningún lugar he hallado esa respuesta que tú me das. A veces, Señor, me siento sola, me siento solo, y siento que aún en la iglesia, rodeado de tantas personas, para muchos soy, no sé, indiferente, invisible. Pero, Señor, yo sé que tú has estado ahí. Yo sé que tú has estado ahí, que tu mano, Señor, me ha sustentado, Señor, que me has guardado, Señor. Y en esta noche tomo posesión, Señor, de lo que has dicho que es para mí. Señor Jesús, y tú has dicho que para mí, que tú vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar sobre bendición hasta que sobreabunde. Yo lo voy a creer en esta noche. Si tú dices que nunca me dejarás y nunca me desampararás, Señor, yo en esta noche también lo quiero creer, Señor. Voy a desafiar, Señor, cualquier ley que yo tenga en mi vida. Te voy a dar ese primer lugar y voy a darte ese significado que yo digo que tienes para mí. Tome valor, Señor. Confío, Señor Jesús, que vas a responder, Señor, a cada uno de estos hermanos. Tal vez no conozco su necesidad, Señor. Tal vez no la conozco, Señor, pero yo sé que tú